Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro video de la serie Emprende YouTube. En el día de hoy te traigo un tutorial que seguro vas a agradecer porque una de las cosas que necesitamos realizar como estrategia a la hora de subir un video a YouTube es luego compartirlo en otras redes sociales para que las personas conozcan que hay un nuevo video en el canal y que puedan venir a verlo. Esto también te da la posibilidad que personas que aún no conocen tu canal de YouTube se interesen por el tema y vengan a verlo. Vamos a hacer el ejercicio con esta miniatura de este video y lo que vamos a usar es la aplicación Canva con una nueva actualización que te ayuda a hacer un post responsive para distintas redes sociales de una sola vez. Acompáñame y vamos a ver este tutorial. Muy bien, cuando entramos a la plataforma de Canva, pues este es así como tal cual como la ves y yo voy a recortar aquí para que todavía tengas amplitud y puedas ver y normalmente abren para ti. Si te mueves a redes sociales vas a encontrar una nueva opción donde dice colección de creación rápida. Ya yo tengo hecha la miniatura de este video descargada y subida a Canva y voy a utilizarla para promocionar este propio video y solo tengo que dar aquí en empieza y directamente vas a ver que hay 8 posibilidades de distintos lugares donde tú puedes crear esta opción. En el caso mío me interesa, bueno, postear en LinkedIn y me interesa postear en Facebook y quiero hacer historia, que lo mismo me va a servir para Instagram, para Facebook y para WhatsApp. Voy a hacer un post de Instagram, voy a hacer un post para Twitter y un pin para Pinterest. Y aquí tengo 6 opciones que recuerden que esta se me convierte en 3. Y luego vamos a darle aquí a continuar y vamos a hacer un texto. Y este es el primer texto, el texto principal. Y yo le voy a poner simplemente así, nuevo video en YouTube. Y aquí le voy a poner haz varios posts en de una sola vez con Canva. Como ven aquí, te aconsejan que debes tener 22 de 25 caracteres para que más o menos esté agradable a la vista y aquí 45, 41 de 45, pero digamos si yo escribo un poco más no pasa nada, solo simplemente va a verse un poquito diferente. Aquí es como te lo aconsejan. Bien, entonces le vamos a dar a continuar y vamos a ver que podemos escoger o del kit de marca, si tienes el kit de marca porque tienes Canva Pro, lo tienes aquí, o si, digamos, voy a tomar esta foto y la agarro allí, o mi foto de perfil, o en el caso mío, yo quiero coger una foto de los subidos, aquí están todos los subidos, o también te dice que puedes subir o arrastrar un formato hasta un GIF te deja bien y entonces yo voy a escoger pues la foto que hice de la miniatura. Esta es la foto de la miniatura. Como ven, en algunos lugares aquí no está. Yo voy a quitar la foto del perfil. Aquí está tal cual, sencillo, sin la foto sale. Aquí salen otros y aquí me van dando varias opciones. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, vamos a ver ahora mismo. Le voy a dar aquí a continuar y aquí vamos a ver las diferentes opciones. Aquí dicen geométrica, porque como ya escogí que tenía foto, ya la primera se va, ¿ya? Orgánico, elegante, este que es divertido, moderno y simple.
Entonces, bueno, usted puede escoger allí qué tipo de opción quiere. Bueno, a mí me llama la atención, voy a escoger una, digamos, yo creo que acá abajo, la simple. Voy a tomar esta que está aquí. Como ven, aquí hay dos opciones de simple, usted simplemente escoge la que quiera. Voy a tomar esta y directamente, voilà, tengo mis 6 posts, ¿ya? Pero estos no son los colores que yo utilizo. Entonces, digamos que dice aquí, hay un kit de marca. Este es el kit de marca original. Y yo tengo, por Canva Pro tenemos aquí, o también si no tienes Canva Pro, te dan otras paletas en que puedes utilizar. Por ejemplo, si cambias a este, si cambias a este, yo como ya tengo mi paleta aquí vista, voy a cambiarlo a la paleta de Joandra Coine. Normalmente, como ven, cambia de distintas formas, no necesariamente toma todos los formatos. Y bueno, en esta ocasión quiero postearlo un poco de rojo, pero todavía no estoy convencida. Este me gusta más. Creo que me voy a quedar con este. Bien, ya está listo y luego puedo ir después de colores aquí a fuentes. Como ven, son 5 pasos, este es el último paso y ya casi lo tenemos listo. Esta es la fuente original que te da Canva y luego yo quiero, esta es una de mis, del kit de marca y digamos esta. Y bueno, aquí hay diferentes formas. A mí me gusta esta, que es un poco como un cartel y bueno, aquí hay otras más. Me gusta esta. Vamos a tomar esta y vamos a utilizarla como promoción. Y como ven, tenemos 6 posts y cuando le damos aquí a terminar, directamente está diciendo que lo guarda todo. Si tú los descargas, te va a descargar en un zip para utilizar, pero si aún no estás conforme con las opciones que te dan, lo voy a guardar aquí, vas a ir a ver mi colección. Y cuando abres mi colección, voilà, tenemos 6 post ya directamente distribuido. Y digamos que a mí no me gusta porque yo quiero que realmente se vea mi miniatura en LinkedIn. Le voy a dar aquí y ya directamente puedo hacer tranquilamente los cambios en este post y digamos yo no quiero este tipo de formato, lo voy a desajustar la imagen, voy a eliminar el formato detrás y lo voy a dejar así. Digamos que usted no está útil, usted está aquí viendo este video y no tiene un canal de YouTube, no está pensando en promocionar su miniatura, sino lo que quiere hacer distintos posts, pues usted aprovecha la foto como quiera. Y aquí puedes decidir si para LinkedIn te gustaría agregar otro texto o quisieras poner otra cosa, lo puedes hacer y digamos que si me voy acá a los que hice y digamos que a Twitter, Twitter está completamente allí que prácticamente no se ve lo que quiero decir. Bueno, pues lo voy a cambiar totalmente hacia aquí. Puedo subir esto acá y voy a mover que se vea a lo largo de todo el tweet y voy a desajustar nuevamente y voy a bajar la resolución y voy a eliminar aquí y qué tal que voy a poner aquí algo más. Voy a duplicar esto para mantenerme con mi mismo, perdón, le damos deshacer porque solo quiero duplicar lo que es el texto. Ahí está, lo voy a desagrupar para poderlo hacer. Lo voy a copiar el texto y aquí le voy a poner, como es para Twitter, hashtag mi tiempo vale oro. Y listo, le voy a poner mi tiempo vale oro. Y digamos que esto lo quiero en color blanco. Listo. Y aquí ya tengo
el tweet el tweet para Twitter. Entonces, pues así puedes utilizar y puedes ir cambiando, pero de a una ya salieron los 6, no tienes que estar pensando, solo son pequeños detalles que quieres cambiar y luego cuando lo tienes aquí, lo mismo lo puedes utilizar cuando terminas un video de YouTube y digamos que sí, YouTube te da opciones para compartir en algunas redes sociales, pero a veces nos vamos y no nos da tiempo, pero tenemos la miniatura y no sabemos qué hacer con la miniatura. Bueno, esta es una buena opción. La tienes también en el móvil, lo buscas exactamente como te dije, entras en tu móvil y sales de para ti y vas a redes sociales y en la primera opción está y tiene los 5 pasos y puedes cambiar los colores y lo otro interesante es que si lo tienes desde aquí, lo puedes compartir en tus redes sociales o lo puedes programar si tienes Canva Pro y digamos que en Twitter ya yo directamente aquí cuando tenga el link del video pongo un breve texto y el link del video o si digamos el que tengo por acá de LinkedIn lo puedo directamente en el perfil de LinkedIn cuando tú programas tus redes sociales aquí en Canva. Me parece una super opción y que además te puede ayudar a optimizar tiempo y a lograr el objetivo que es crear un post agradable a la vista y que puedas promocionar tu publicación. Coméntame si ya la conocías, si la vas a aplicar y cuéntame cómo te van en los resultados en el futuro. Nos vemos en el próximo video. Saludos.